Ediciones Pentagrama. ¿Qué significa 30 años para Ediciones Pentagrama, don Modesto? Bueno, estos 30 años realmente fue importante porque consideramos que parte de los objetivos que nos planteamos desde un origen están siendo cumplidos. Nosotros nos planteamos desde el comienzo de Pentagrama, en primer lugar, difundir aquella música y aquella poesía que contribuya a enriquecer el pensamiento del ser humano. Nos planteamos también hacer un catálogo que formara parte de la historia de la música en México, donde se reflejara gran parte de la música que se produce en México y en América Latina. Siempre pensamos que no le íbamos a apostar nunca al éxito por el éxito en sí. También nos fijamos como una meta tener un gran catálogo de la música para niños, entendiendo que la educación para el niño es fundamental para el futuro hombre. Así es que dentro del catálogo de 700 títulos, nosotros tenemos el 10% dedicado a la música para niños. Esto fue a grandes rasgos el planteo de Pentagrama, y de pronto llegar a los 30 años y saber que seguimos con este planteo, que no hemos traicionado los principios, es lo más importante que creo yo en los 30 años de Pentagrama. Don Modesto, siendo una editora discográfica independiente y ante el avasallamiento de la globalización, ¿qué ha hecho Pentagrama para subsistir este tiempo? Bueno, es muy difícil porque hemos sufrido muchas turbulencias, como se diría en la jerga aeronáutica, ¿no? Momentos muy difíciles, pero nunca vivimos un momento tan difícil como el de ahora, ¿no? La situación de violencia y la crisis económica ha llevado a cerrar a muchas tiendas de música donde se vendía directamente al público, a tal punto que nosotros en estos 2 últimos años, el 50% de nuestras tiendas a las cuales le vendíamos los discos han desaparecido. No existe ya más como distribuidora de discos. Esto nos lleva a crear y a inventar nuevas formas de venta al público. Por eso, desde hace un tiempo nosotros venimos participando en ferias del libro, pidiendo que nos dejen participar, porque nosotros nos consideramos parte cultural fundamentalmente. Nosotros no nos incluimos dentro de la llamada industria del disco, no tenemos nada que ver con eso. Nosotros usamos un mecanismo industrial que es la maquila del disco, pero es como si el libro, ¿no? El libro se usa una imprenta y por eso no son imprenteros, son editoriales de libros, ¿no? Entonces nosotros hacemos eso mismo en disco, por eso tenemos la música, tenemos la poesía, le hemos dado mucha relevancia y hemos abierto toda una línea de documentales donde tratamos de reflejar a los poetas y a los músicos que consideramos importante que conozcan la gente en su contexto social y político en que desarrollan su creatividad. Entonces, los momentos que vivimos como ahora nosotros nunca lo habíamos vivido. Considero que lo que estamos viviendo como Pentagrama es una etapa de resistencia más que nada, a ver hasta dónde duramos, a ver si el barco se va a pique o no se va a pique. Pero sí vivimos algo inédito, ¿no? Que no esperábamos de México, ¿no? Don Modesto, aparte del avasallamiento de la industria disquera comercial, cada vez más los grupos producen su propia música, se vuelven también sus propios editores. ¿De qué manera, y hablamos de algunos grupos excelentes, de excelente calidad musical, ¿de qué manera afecta también la cuestión de la editora que usted dirige? No, a mí me parece bien, la tecnología ha llevado a crear esas posibilidades. Qué maravilla que cualquier grupo puede grabar en su casa, pero nunca va a tener la difusión que podría tener a través de la existencia de entidades que cumplan ese producto. Es lo mismo que un artista. Sí, el artista funciona, canta bien, toca bien, pero si no tiene un productor musical o si no tiene un promotor o si no tiene un representante, es muy difícil que llegue a otros lugares. Entonces el papel en el caso de las disqueras independientes, cumplen un papel de difusión además de la obra, ¿no? O sea, no es solamente la venta, porque bueno, el artista puede venderlo y lo puede vender en sus presentaciones, pero de pronto no es tan fácil que llegue a otros países, que se haga llegar el disco, que se haga una campaña promocional, que se cuide ese producto. Entonces no es lo mismo, ¿no? Yo felicito
esas posibilidades tecnológicas que agilizan lo que antes era muy tardío de un grupo que no pudiera tener un disco editado. Eso es una maravilla, ¿no? Pero creo que la distribuidora y las disqueras todavía juegan un papel importante, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, un grupo puede tener mucho éxito en las funciones que haga y vender su disco, pero bueno, ¿cómo hace para llegar a Argentina, para llegar a Chile, para llegar a Colombia, para llegar... O sea, si no hay una empresa que se encargue de eso, es muy difícil, ¿no? Justamente esto último que menciona, don Modesto, esto daría posibilidades de que Editora Ediciones Pentagrama se mantenga vigente. Sería una de las alternativas al ver limitadas las posibilidades de otros grupos de difundir su música. Sí, puede ser que cobre nuevos rumbos, no solamente editar disco, a lo mejor en el futuro a lo mejor también se transforme en una empresa productora de espectáculos o generadora de ciertos eventos, de ciertas giras de algunos grupos, ¿no? Diversificar su actividad. Sí, es posible. ¿Lo tiene en mente? Sí, estamos en proyectos, sí. De alguna manera estamos haciéndolo de a poco, un poquito. La pregunta que le voy a hacer la retomo de las entrevistas que le hicieron, le comentaba de los programas en que lo vi. ¿De qué forma la música y sobre todo los géneros que maneja Pentagrama puede incidir en la vida económica, política y social de un país? Bueno, así como estamos, muy poco. O sea, ¿por qué? Porque los grandes medios de difusión no difunden esta música. Nosotros no existimos. Como no difunden la cultura, este tipo de teatro o la danza, cierto tipo de danza, o sea, los grandes medios de difusión están comprados por el poder. Entonces, nosotros para ellos no existimos en esta producción. Entonces es dificultoso, porque nosotros ¿dónde nos apoyamos para difundir? Fundamentalmente en las radios culturales, en medios de difusión cultural, y creando y generando también nuestros propios medios, ¿no? Buscando otros contactos en el país y fuera del país, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, sacamos un disco y lo mandamos como a 100 radiodifusoras de todo el continente, donde tenemos nuestros contactos, y nos difunde a veces más afuera que acá, ¿no? Nuestra música. Pero es muy difícil, o sea, mientras existan estas leyes de monopolios de los medios de comunicación, es muy difícil que nosotros podamos trascender como tenemos que trascender, porque a ellos no les interesa, ellos están y existen por el dinero fundamentalmente. Nosotros existimos porque queremos hacer un proyecto cultural que al mismo tiempo pretendemos que nos reditúe económicamente para no tener pérdidas, pero nosotros no buscamos las ganancias, nosotros buscamos el sobrevivir, el mantenernos, el ser autofinanciable fundamentalmente, ¿no es cierto? Y vivir dignamente de esta profesión, como debe vivir dignamente cualquiera de los músicos que integra Pentagrama o integra otras disqueras independientes de México, que hay varias y de muy buena calidad, ¿no? ¿Mantiene Ediciones Pentagrama convenios con radios comunitarias, con radios sí, comunitarias? Yo he participado, estuve en el encuentro de radios comunitarias del mundo en La Plata, donde se reunieron alrededor de 1.500 radiodifusoras y medios de difusión como de 89 países o 100 países. Impresionante, a mí me dejó impactado la cantidad de organizaciones que hay, que juntas es un montón. O sea, uno lo ve chiquitito, pero digo, cuando uno ve esa cantidad de gente perdida, de radios indígenas, campesinas, que de pronto difunden nuestra música y están preocupadas por lo que hacemos, te llena mucho de satisfacción, porque decís, bueno, cuesta mucho, pero cuando somos tantos en el mundo, cuando había ahí gente de la India, de Japón, de España, de Italia, de Bolivia, de las zonas más perdidas, era realmente emocionante verlo, ¿no? Entonces el papel de las radios comunitarias fue un papel muy importante, ¿no? Y además en países donde se le apoya, por ejemplo, con leyes que realmente inciden, como las leyes que acaba de sacar Argentina de los medios de comunicación, donde se acaba con el monopolio de las televisoras y de la radio y permite la creación de nuevas radios difusoras en este sistema digital, o mismo Brasil u otros países que están tomando medidas drásticas para acabar con los monopolios como los que existen aquí en México, que es terrible, ¿no? Y donde pretenden ejercer un dominio fundamental sobre el pensamiento, y además lo terrible de esto, que forman un gusto.
porque esta llamada era digital, que es tramposa, es decir, la gente se forma, ¿qué consume? Aquellas cosas que quiera que consume el sistema, ¿no? Lo que publicitan por televisión, lo que se publicita por la radio, o sea, es terrible. Entonces dijimos, no, ahora vivimos la era digital. La era digital la vive un sector de una élite. Las grandes mayorías no tienen acceso a esto. El 40% vive bajo el índice de pobreza, apenas si come una vez al día arroz y frijol, y muchos se mueren de sed del mundo. Un 35-40% vive en la pobreza, o sea, que quiere decir que puede comer un plato de comida por día. Es decir, entonces estamos en manos de un 20% de una clase media que cada vez está más pobre. Entonces es una élite de la élite de la élite el que tiene acceso a todo este sistema digital, ¿no es cierto? O sea, pero todo esto está creado por un sistema económico que permite que esto sea así, ¿no? Dos preguntas de una vez, don Modesto. Primera, a la reunión que usted asistió, Pentagrama está en esos países y ¿cuál es su presencia en México? Bueno, no estoy en todos los países, o sea, pero sí tengo bastante conexión y mando mi producto y camina por distintos lugares, o sea, sí es una cosa que yo intento mantener permanentemente con los amigos de las radios comunitarias, ¿no? ¿Y su presencia en México, en el territorio? También mantengo una cierta relación con ellos. En la revista que yo edito de Pentagrama siempre sacamos un artículo acerca del pensamiento de las radios comunitarias y lo que debería ser los medios de difusión en México. Siempre metemos un artículo de gente que está muy metida en ese aspecto, ¿no? Es decir, que sí mantiene relación. Finalmente una pregunta, don Modesto. ¿Cómo ve si hay alguna posibilidad de que en el país, a través de la Cámara de Diputados, pueda modificarse esa ley que ha estado sujeta de años atrás en ese tironeo justamente con los propietarios de los medios de comunicación, que como usted bien lo señala, cerca del 90% se concentra en 20, 30 empresas? Así es. ¿Habrá alguna posibilidad de que los diputados puedan revertir? Yo creo que es importante que la gente que hacemos la cultura tomemos conciencia de que es importante la participación activa para que eso ocurra. O sea, no solamente eso, sino para que haya leyes que impulsen la cultura, obligatoriedad acerca de la cultura independiente, de todo lo que se produce, que no está legislado. O sea, yo creo que... Pero esto es importante también que tanto las empresas disqueras como los artistas, los músicos, los teatreros, se organicen, cosa que es difícil, muy difícil, pero yo creo que en la medida que se luche, que nos organicemos, que estemos ahí pujando para eso, va a ser más factible que las leyes se puedan llevar adelante. ¿Tendría que haber un pronunciamiento de los futuros candidatos a la presidencia? Yo creo que sí, pero nadie habla de eso. No le interesa. A los futuros candidatos no le interesa para nada eso. Están en otros negocios, ¿no? ¿Vamos a seguir igual? Yo creo que sí, que vamos a seguir igual. Yo creo que depende de nosotros, fundamentalmente. La gente que produce la cultura, organizarnos, luchar, impulsar, dialogar con los diputados, hacerle tomar conciencia a los senadores, diputados, de que por qué es esto importante y por qué se aplica en otros países donde los ejemplos son positivos y acá no se aplica, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar ejemplos de países que son realmente ejemplares en este aspecto, ¿no? Don Modesto, ¿algo que quiera agregar? No, muchas gracias. No, muchas gracias por venir y muchas gracias por estar acá y ojalá lo difundan. ¿Veremos a Radaid bajo el sello de Pentagrama? ¿A quién? A Radaid. ¿Quién es Radaid? El grupo que estuvo en Animal Nocturno. Ah, muy buen grupo, muy buen grupo. Bueno, es cuestión de conversar. Yo no conversé con... Ricardo dijo que usted ya les había echado el ojo. Sí, me gustó mucho el trabajo. No sé, no conversé con ellos. Hay varios proyectos dentro del Pentagrama, pero con ellos no conversé todavía. Me gustaría, claro, ojalá podamos hablar. Muchas gracias. Gracias a ti.